Mire, hoy tengo un tema muy interesante. Tengo conmigo a Ana Laura Ramírez Ramos, ella es integrante de Las Reinas Chulas, y vamos a hablar de las publivíboras. Qué gusto que estás con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Oye, este es un tema muy importante porque hay un mensaje muy positivo de CONAPRED. Claro, este año en la Noche de las Publivíboras, después de varias ediciones, llevamos a nuestra quinta edición para denunciar lo más racista, clasista y machista de la publicidad. Casi no hay en México, pero bueno, hacemos ahí el esfuerzo por hacer esta denuncia ciudadana y este año CONAPRED está con nosotros apoyándonos en este ejercicio. Claro, eso es muy importante, sobre todo en México, que hay muchos problemas de violencia de género, que justamente es lo que ustedes están ayudando a que no pase, a que haya un poco más de intimidad con las mujeres y puedan hablar de estas cosas, ¿no? Claro, lo que hacemos es un ejercicio de crítica y de denuncia tal cual que viene desde la sociedad, ¿no? Ellos y ellas son los que tienen estos lentes superpuestos y pueden voltear a la publicidad y decir, oye, marca tal, tu comercial es súper machista o incita a la violencia. Justo ayer nos mandaban unos tweets de unos aceites de carro muy conocidos en México donde tal cual dicen, la que se queje no sirve, cosas así que dices, no puede ser que en pleno siglo XXI, literal, estemos viviendo los mismos mensajes, los mismos contenidos tan antaños y que se considera la sociedad como no pensante o como que sigue estereotipando y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Y cómo están logrando que esta publicidad baje como el nivel de violencia? Pues nosotros realmente lo que hacemos es un acercamiento con las agencias y con las empresas, es decir, les llamamos, les invitamos a la premiación, porque no todo es de solamente señalar, sino de ver qué diálogo podemos establecer. Les hablamos y les decimos, oye, fíjate que la sociedad por medio de nuestra página de Facebook está señalando a tu publicidad como que está siendo muy violenta, ¿cómo le hacemos? Y entonces, no con todas, pero con la gran mayoría de las agencias y las empresas, hay un diálogo, nos dicen, oye, nosotros hicimos este contenido porque creíamos que era chistoso o no estamos tan sensibilizados, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Platicamos y entonces a partir de ahí los contenidos se van modificando. No podemos decir que es un cambio inmediato, total y que ya de la noche a la mañana ya son comerciales todos incluyentes. No, porque además el país está muy acostumbrado a este estilo de comerciales. Porque además también dicen, no, bueno, es que yo si pongo una persona indígena en el comercial, la gente no le gusta. Oh, no lo sé, tendremos que platicar y ver realmente qué es lo que la gente quiere ver y cómo se quiere ver reflejada, porque al final la publicidad es eso, es una narrativa contemporánea de la sociedad. Entonces tiene que estar al día con lo que somos todos y todos y todas al final somos diversidad. Claro. ¿Qué hacen las Reinas Chulas ya como en otra función? En otra función dentro de esta cuestión de CONAPRED, pero además tienen un papel distinto ustedes. Nosotros somos tal cual la asociación de la sociedad civil que hace este ejercicio. Este año particularmente entra CONAPRED, pero siempre hemos tenido apoyo de otras instancias, pero nosotros simplemente somos como este puente entre la sociedad, las agencias y las empresas, es decir, tenemos afortunadamente el poder de contar con la confianza de la gente para que nos digan, oigan, yo vi este comercial, yo vi esto, ¿por qué no se acercan ustedes a la agencia fulana de tal porque creemos que a ustedes sí les van a hacer caso? Entonces aprovechamos un poquito que la gente nos da ese voto de confianza para ver qué cambios en los contenidos y en la comunicación podemos hacer. Eso es muy importante porque la gente que nos está viendo ahorita ya sabe que si ve a lo mejor alguna publicidad en un espectacular, en un comercial, en la radio, en donde sea, pueden avisar que está teniendo violencia. Exactamente, género, no solo violencia, clasismo, racismo, claro. Cualquiera de estas formas de discriminación, y nosotras vamos a hacer el intento de acercarnos a las agencias, a las empresas y procurar que los contenidos pues sean propios de quienes estamos consumiendo esos productos. Claro. Ahora, viene la Noche de las Publivíboras. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? ¿Quién puede asistir? Es este lunes 11 de diciembre a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, allá en Donceles 36 en el Centro Histórico. Puede asistir cualquier persona. Los boletos los vamos a estar entregando a partir de mañana, a partir de las 11 de la mañana en la taquilla del Teatro de la Ciudad y también el lunes. Así que si usted quiere ir, yo les invito a que vayan, a todas las personas. Es un evento de entrada libre, pueden asistir personas de cualquier edad, ahora sí que no discriminamos. Claro, exacto. Y nada, lo que hacemos es eso, hacemos ternas donde la gente puede elegir qué comercial es el más machista, el más clasista y demás, y para después hacer ese acercamiento otra vez y cuestionarnos qué es lo que estamos viendo. Claro, pues ya lo escucharon, aquí estamos platicando y todas las personas que vean algún comercial que no les gusta o que se les haga clasista, bueno, pues ya lo podrán comentar con ustedes. Exacto. Para tener una publicidad más incluyente. Totalmente. Y esto debería de ser en todos los aspectos, no solamente en la publicidad, sino en nuestra vida cotidiana. Sí, ojalá pueda ser un ejercicio que se replique en contenidos de televisión, de radio, internet, etcétera. Etcétera. Pues Ana Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.